Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70mm en esta oportunidad para hablar de la película Los Croods, película estrenada en el año 2013 y protagonizada en su versión original por Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Gosling, entre varios otros. Esta película fue requerida en el comentario de Alcohol Malacán, así que compadre, si estás viendo este video, espero que lo disfrutes en su totalidad. El primer punto positivo que voy a destacar de esta película es también el que yo considero más importante, y es que los Croods celebran la creatividad del ser humano. Es decir, la historia nos presenta una serie de personajes que deben salir de ciertas adversidades y obstáculos utilizando sus cerebros, es decir, creando cosas, realizando ideas, proponiendo ciertas soluciones a los problemas que tienen enfrente, no solucionando todo con golpes, violencia, gritos y otras estupideces, sino utilizando el raciocinio, y eso me parece completamente destacable. Porque el hecho de que estas películas animadas tengan mensajes o tengan algún tipo de enseñanza para los más chicos de la casa, a mí siempre me parece destacable, me parece algo sumamente positivo a destacar. Sin embargo, los Croods utilizan ese mensaje o esta celebración por el espíritu del ser humano a través de toda su historia. No es simplemente un mensaje que llega al final, sino que es una transformación de los personajes, principalmente el patriarca de la familia, en toda esta idea de ir pensando, de ir razonando sobre los problemas y sobre las soluciones que nosotros como seres humanos podemos encontrar ante ciertos obstáculos. Entonces se vuelve el doble de destacable que una película como esta proponga estos temas a lo largo de todo su metraje. Obviamente estamos hablando de una película bastante infantil en su núcleo, entonces el mensaje es bastante obvio, por momentos es poco sutil, pero por lo general eso yo lo perdono simplemente porque sé la clase de público que está viendo esta película, a la clase de público a la que fue dirigida en general, entonces no me pongo muy mezquino con eso. A mí me preocupa más que el mensaje se entregue de buena forma, que quede claro y que por sobre todas las cosas se destaque de otras películas. Y como ya mencioné, no muchas películas animadas han celebrado tanto la creatividad del ser humano a lo largo de su historia como los Croods. Por otro lado, el segundo punto positivo que quiero destacar, obviamente, es que la animación es genial. Y yo sé que este punto puede sonar sumamente obvio, cliché o redundante, pero en este caso la película me sorprendió en dos apartados distintos. En primer lugar, el cabello de los personajes se ve impresionante. Todas esas escenas en donde el pelo se está moviendo fuertemente por el viento, por ejemplo, es toda una delicia audiovisual. Me parece un trabajo genuinamente sobresaliente en comparación a otros trabajos de la productora. Y por otro lado tenemos el increíble trabajo de iluminación, porque dentro de la historia de los Croods hay un fuerte elemento de iluminación respecto al fuego, respecto al sol, que son cosas bastante simbólicas para los personajes, y la película hace un gran trabajo visual para presentar todo eso. El trabajo de luz y de iluminación de ciertas secuencias es genuinamente impresionante. Además, dicho sea de paso, la película crea un mundo prehistórico bastante creativo y bastante interesante de ver en pantalla. Por ahí se le puede criticar un poco que se parece a otros trabajos que hemos visto, a otros mundos como Alicia en el País de las Maravillas, Avatar, etcétera, etcétera, pero al menos dentro de lo que es la lógica interna de esta película, creo yo que cumple bastante bien. Añadido a lo anterior, el tercer punto positivo que quiero destacar es que la película avanza con un ritmo fantástico. El ritmo general de todo el metraje es estupendo. Es una película que no se siente, que pasa rapidísimo y que por lo general cumple con tener una estructura dinámica que siempre se mueve hacia algún lado. Obviamente tiene el plus de que posee varias secuencias de acción, de que por lo general la animación es muy dinámica, entonces siempre está pasando algo en pantalla, pero la verdad es que uno conecta rápidamente con la historia y siempre es entretenida, no es una película que te aburra, no es una película que te deje con una sensación negativa al terminar de verla, sino todo lo contrario. El ritmo es completamente funcional debido a esta creatividad audiovisual, pero también a esta celebración por ciertas conductas del ser humano que son sumamente divertidas y reflexivas de ver en pantalla. Y por último, pero no menos importante, el humor mejora con el paso de los minutos. La razón principal de por qué digo mejora la voy a mencionar en solo unos segundos, pero por lo general el humor es funcional.
es un humor que, a pesar de sentirse un poquitito predecible, luego de un rato termina cohesionando de mejor forma. Cuando uno como espectador se acostumbra a los personajes y se acostumbra a sus dinámicas, el humor empieza a sentirse mucho más natural y, como ya mencioné, bastante funcional. A eso se le suma la animación dinámica, todas las escenas de acción y en general queda un paquete bastante disfrutable. Obviamente, como es una película bastante infantil, tiene un humor que por momentos es bastante simplón, hay que decirlo, pero repito, cuando uno se acostumbra a lo que está viendo en pantalla, por lo general ese humor más simplón igualmente termina funcionando hacia el tercer acto de la película. Creo que hay un mejor balance en dónde colocar esos chistes junto con ciertos géneros distintos en la película, como aventura, acción, incluso momentos de terror. Así que creo que mientras más van pasando los minutos, más mejora el sentido del humor general de toda la experiencia. Sin embargo, aquí tenemos que pasar a una serie de puntos negativos o cuestionables que genuinamente terminaron dañando mi experiencia. Como ya mencioné, la película tiene cosas bastante positivas y bastante disfrutables, pero tampoco hay que confundirnos. Los Croods es simplemente una película decente que también tiene varios elementos negativos. En primer lugar, conectando con el punto anterior, el humor es bastante inconsistente, sobre todo en ese primer acto en donde el espectador se está acostumbrando a los personajes y a las dinámicas que ve en pantalla. La gran mayoría de chistes recae en momentos con la suegra, caídas, golpes, frases sumamente esperables y olvidables, y eso termina lastimando el inicio de la película, porque como ya mencioné, uno se va acostumbrando después. Pero esos primeros 20, 30, 40 minutos son genuinamente notorios. Como siempre digo, el humor es subjetivo. Puede que ustedes vean esta película y desde el minuto 1 se estén riendo a carcajadas con los personajes. Y si ese es el caso, no tengo ningún problema. Sin embargo, mi experiencia personal dicta lo contrario. Ese primer acto en particular, como ya mencioné, creo que tiene los peores chistes y los peores remates de toda la experiencia. Dicho sea de paso, si ustedes no son fanáticos de los chistes de suegras, de los chistes de golpes, de los chistes de padre celoso con un novio nuevo de su hija o cosas por el estilo, lo más probable es que la película tampoco mejore mucho, porque repito, en mi experiencia personal el humor va mejorando con el paso de los minutos, pero si ustedes son repelentes completamente ante ese tipo de chistes, probablemente la película termine decepcionando bastante a lo largo de toda la experiencia. El segundo punto negativo que quiero mencionar es que, aunque la película tenga buenas intenciones, igualmente las dinámicas y los mensajes que intenta entregar son increíblemente clichés. Tenemos a la hija que es rebelde, tenemos al padre controlador, luego tenemos al mismo padre pero con celos por un muchacho que llega a la historia, tenemos el romance joven por supuesto, tenemos a la suegra que es como el relieve comédico y así sucesivamente. Son dinámicas tan vistas, tan predecibles de decenas de otras películas que genuinamente me lastimaron la experiencia. Quiero aclarar de que eso no quita que la película sea disfrutable en general, eso no quita de que por momentos esas propias dinámicas sean divertidas, pero hay que reconocer que hay una falta de originalidad en lo que vemos en pantalla que genuinamente afecta la película, afecta toda la dinámica que quiere ser la experiencia general de los Croods. Y por último, pero no menos importante, el tercer acto tiene un par de decisiones narrativas que me parecen bastante cuestionables. No voy a entrar en spoiler por si alguno de ustedes aún no ve la película y les interesa la historia, pero digamos que llega un punto en donde los personajes toman una decisión sumamente arriesgada que literalmente pone en riesgo la vida de todos, y la película intenta dar un mensaje a través de eso como si supuestamente eso fuera positivo. Entonces, por un lado entiendo el mensaje de que hay que tener miedo, pero también hay que arriesgarse en ciertos momentos de la vida. Pero por otro lado, la escena con la que se está presentando ese mensaje me parece bastante extrema e incluso irresponsable viniendo de parte de las acciones de los personajes. Entonces quedo con un poco de sentimiento encontrado respecto a ese tercer acto porque valoro las ideas y también hay un par de postales bastante increíbles, pero por lo general siento que el mensaje no se entrega de la mejor forma y las decisiones que toman los personajes en general me parecieron sumamente impactantes en el mal sentido.
Obviamente, yo sé que estamos hablando de una película animada, es una película bastante infantil, que ya de por sí está presentando cosas bastante fantasiosas, puedo entenderlo, pero eso no quita, al menos en mi opinión, que ese tercer acto sea muy cuestionable en ciertas decisiones. Un par de cambios y ya toda la secuencia funcionaría mucho mejor. Así que, en conclusión, Los Croods del año 2013 celebra la creatividad del ser humano a través de unos simpáticos personajes, unas dinámicas secuencias de acción y un pintoresco humor que mejora con el paso de los minutos. A pesar de sus clichés, funciona perfectamente para pasar el rato. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de Los Croods. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Creen que es una película infravalorada? ¿O realmente es una película decente y bastante olvidable? Todo eso para que los lea. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido.